y la característica que tiene una bobina es la inductancia. ¿Sí? Fíjense que esto ocurre, se llama, lo que vamos a ver acá, fíjense, se conoce como autoinductancia. Si uno tiene un circuito donde hay una resistencia eléctrica y una fuente de poder acá, fíjense, si al cerrar el circuito, acá hay un switch que nos lleva a cerrar el circuito y que comience a circular la corriente. Entonces, una vez que comienza a circular la corriente, se genera un campo magnético producto de la misma corriente que está pasando por el circuito. Entonces, esta corriente produce un flujo magnético a través del área de la espira que conforma el circuito. Entonces, la corriente va a aumentar hacia un valor de equilibrio rápidamente y este flujo magnético cambia con el tiempo e induce una fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, él la espira. Ahora, esto se conoce como una FEM de autoinductancia, y donde la letra L es lo que vamos a llamar como inductancia. ¿Sí? Y en este caso, fíjense, se define como el valor de la FEM inducida dividida por la primera derivada en el tiempo de la corriente. Pero una mejor forma de definirla es si uno tiene, porque puede ser una pura vuelta que forma la espira, pero en general una bobina es una colección de espiras que están, es como un alambre que uno lo empieza a enrollar y en vez de tener una espira, cuando uno da una vuelta, tiene una espira. Si uno enrolla dos vueltas el alambre, tiene dos espiras. Si uno tiene n vueltas dadas en el alambre, tiene n mayúscula espiras. Entonces, una definición de la inductancia, fíjense, es que es el número de espiras que tiene la bobina. Ahora, esto está generalizando la definición de espira. Una bobina es una espira de n vueltas. Entonces, tiene n vueltas mayúscula y si uno la multiplica por el flujo magnético que pasa por la espira y la divide por la corriente, tiene el valor de la inductancia de la bobina. Entonces, acá, fíjense, hay que recordar siempre que esta inductancia en la espira satisface la ley de Faraday. Entonces, en vez de ser solamente la derivada respecto del tiempo del flujo magnético, ahora como tiene n vueltas, es el flujo se deriva una vez, pero se multiplica por n. Y n es el número de vueltas que tiene la bobina. Entonces, es normal si la ley de Faraday está pensada para una espira, entonces en ese caso n es igual a 1. En general, las bobinas tienen montones de vueltas. Fíjense, vamos a... Entonces, una inductancia es nada más que un arreglo de n espiras. Y n espiras, fíjense, de esta forma, uno toma un alambre conductor y lo enrolla y va obteniendo el número de espiras que uno desee. Y entonces, cuando veíamos condensadores, la magnitud física asociada al condensador es la capacitancia. Cuando vimos resistores, era la resistencia. Ahora que estos son inductores o bobinas,
La magnitud física asociada a la bobina es el Henry, ¿sí? Y un Henry es un volt multiplicado por un segundo y dividido por un ampere. Y generalmente, fíjense, acá a la derecha está una fotografía de una bobina. Pueden tener distintas geometrías. Este es un embobinado toroidal. Y cuando uno la va a representar en un circuito, fíjense, ya no es como el condensador, que eran dos placas paralelas del mismo tamaño. La resistencia era como un zigzag, para arriba, para abajo, como dientes de serrucho. Ahora, la inductancia o la bobina se representa como un cable que está enrollado, para hacer referencia a lo que físicamente es. Entonces, cuando tengamos en un circuito eh, este símbolo, se hace referencia a una bobina y a uno tienen que darle la inductancia L en unidades de Henry, ¿sí? Y para eso se ocupa la H mayúscula. Fíjense, entonces ahora a los circuitos le podemos poner bobinas, inductancias. Veamos el circuito de la figura. Tenemos dos interruptores. Cuando el interruptor 2, que está acá, arriba, al medio, está en la posición A, metemos a la batería en el circuito. Si queremos dejar afuera la batería del circuito, ponemos el interruptor 2 en el punto B, ¿sí? Esa S que sale acá es de switch. ¿Qué sería en un interruptor? En la palabra de interruptor que se usa en inglés, un switch. Ahora, fíjense, cuando el interruptor, supongamos que dejamos en A el interruptor 2 y cerramos el interruptor 1 para que comience a pasar la corriente. Entonces, este es el circuito que tenemos, y si queremos dejar afuera la batería, sencillamente pasamos del punto A al punto B el interruptor 2. Entonces, cuando conectamos la batería, comienza a circular una corriente, ¿sí? Luego, si sacamos del circuito la batería, esta corriente comienza a disminuir. Entonces, ¿cómo aumenta la corriente? ¿De qué forma? ¿Y de qué forma disminuye? Es lo que uno puede calcular acá. Y ustedes ya se van imaginando que disminuye de forma exponencial. Y también, cuando conectamos la batería, la corriente empieza a subir asintóticamente de forma exponencial a un valor constante. Pero fíjense de dónde sale eso. Supongamos entonces que en un instante del tiempo igual a 0, cerramos el switch 1 para poner la batería y dejamos el switch 2 en A. Entonces, según las leyes de Kirchhoff, fíjense, la FEM de la batería, el voltaje de la batería, tiene que ser igual al voltaje que hay en la resistencia, más el voltaje que hay en la inductancia. O en otras palabras, si pasamos para la izquierda todos los términos, nos queda que la FEM de la batería, el voltaje de la batería, menos el voltaje en la resistencia, menos el voltaje en la bobina, es igual a 0. Entonces, fíjense, si hacemos un cambio de variable solamente por comodidad acá para resolver la ecuación, porque tenemos una ecuación diferencial acá, fíjense, la vamos a resolver integrando. Esta ecuación, en esta ecuación, la variable que tenemos que encontrar, la incógnita, es la corriente I. Entonces, si reemplazamos donde dice epsilon partido por R menos I, lo reemplazamos por X, la ecuación nos queda de una manera mucho más simple y que es similar
a la forma que tiene la ecuación de la carga del condensador. Entonces, si se fijan, acá podemos pasar a la izquierda el término que está con el, el L partido por R, y el de X partido por T, lo pasamos a la izquierda e integramos a ambos lados. ¿Sí? Acomodamos la expresión, fíjense, pasamos el término que contiene el L, y en este caso, fíjense, dejamos todo lo que contiene el tiempo con el R partido por L, y todo lo que contiene el X lo dejamos acá a la izquierda. Entonces, integramos desde un valor 0 hasta un valor de X y un valor 0 y un valor de T en el otro lado. ¿Y qué obtenemos? Que el logaritmo natural de X partido por X sub 0 es igual a menos R partido por L y multiplicado por el tiempo. Si aplicamos la exponencial a ambos lados, fíjense que nos queda, al ser la función inversa que el logaritmo, a la izquierda nos queda el X partido por X0, pasamos el X0 a la derecha, y lo que estaba, lo que estaba a la derecha nos queda como E elevado a R por T partido por L. Fíjense acá ahora, cuando estemos acá, en este punto, en I igual a 0 y en T igual a 0, el X0 es epsilon partido por R, por la definición que tenemos nosotros del X. Si la corriente es 0, el X termina siendo epsilon partido por R. Y si, fíjense, reemplazamos ahora lo que valía el X, que era epsilon partido por R menos I, nos queda una ecuación que es similar a la que obtenemos cuando se carga un condensador. Fíjense, nos queda que la corriente comienza a aumentar asintóticamente hasta un valor máximo que tendría que ser epsilon partido por R. Y hay una constante de tiempo que sería, en este caso, el valor de la inductancia en Henry dividido por el valor de la resistencia en ohms. Nos queda un tiempo en segundos. Y generalmente, cuando ha transcurrido un valor de tau, de ese tiempo característico del circuito, se ha llegado a un valor de 0,632 veces el valor máximo que toma la corriente. Es decir, si uno evalúa directamente el tau en la corriente, encuentra que este término es 0,6 veces, es 0,632 veces este valor. Y lo que equivale a que la corriente ha tomado un valor de 63% de su valor final. Y esto ocurre bastante rápido. En cosas de microsegundos o de milisegundos, la corriente en la bobina ya alcanza su valor máximo.